Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Edgar Ramos? Muy bien, muy contentos de estar aquí con todos mis tigres, que ya estamos despiertos, Y ¿verdad? tigresas también, mis amigas, ¿verdad? Así es, Ana. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias, bendito sea Dios. Entonces, hoy, agárrense, traemos cosas padres y sobre todo ese despertar. Pues miren, vamos ahora sí que como el león, ¿verdad? A rugir, porque ¿qué creen? Bueno, pues ahorita se volvió tendencia que uno de los machuchones de la 4T, pues ya se va. No. Sí, Ahora me tienes que decir quién, por favor. pues sí, es correcto. ¿Sabes quién? El que maneja nada más y nada menos por las finanzas, ¿verdad? Arturo Herrera. Y es que resulta, Wow. Ana, pues que justamente se dio esta nota hoy, pues hoy miércoles, de que ya ves que nosotros dimos aquí la nota de que se iba a ir a Estados Unidos, pues ahora sí que en un puesto muy importante en lo que es el Banco Mundial. Lo había Ay, nombrado. pues qué gusto, porque siempre escogen a los mejores a nivel mundial, Eso ¿no? no hay problema. De hecho, incluso, bueno, lo que todos sabíamos es que iba a dobletear, pues, o sea, no necesita dejar el cargo de director de Hacienda para cubrir lo que iba a hacer allá de la dirección. Bueno, pues ahí te va, ¿por qué se volvió tendencia el día de hoy? Sí. Y es que, bueno, justamente un reportero de El Financiero, que ahorita les vamos a decir el nombre, dice, Arturo Herrera saldría de Hacienda y apunta al Banco Mundial, según Darío Darío Celis. Celis. Ajá. Herrera deseaba mantenerse un año más al frente de la dependencia con la que elaboraría o labraría su camino pues rumbo a la gobernatura de Hidalgo. Ay, qué Recordemos que bueno, padre. pues él quería, o lo que dice, ahora sí que según Darío, pues ser gobernador de su tierra de Hidalgo. Y siempre le tiran a las gobernaturas, ¿no? A las gubernaturas. ¿Por qué? Pues porque hay más lanita, y hay más forma de expandirse, porque es mucha más chamba, ¿no? Pues sí, sí hay más. Pues no creo que tenga más chamba que él, ¿eh? Bueno, ahorita están, ya sabes, moviendo todo. Y bueno, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, saldría del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y su nuevo destino estaría en se me movió aquí, estaría en el directorio del Banco Mundial, según el columnista de El Financiero, bueno, pues Darío Celis, parece como feliz, pero no. Pues sí, yo creo que tiene que estar muy feliz, porque ya ves cómo los opositores salen con que no se puede, que no se va a poder, pero en fin, ¿no? Bueno, en su texto Bye Bye, Arturo Herrera plantea que Herrera solicitó al mandatario quedarse un año más en su cargo, cuestión que según el reportero, bueno, pues rechazó López Obrador, o sea, le dijo, no, te me vas casi casi ahorita, ¿no? Esa es la Porque, nota. porque Herrera quería mantenerse como secretario hasta finales del 2021 para engancharse como candidato a Morena o de Morena a la gubernatura de su natal Hidalgo, que tendrá elecciones para sustituir a Omar Fayad. ¡Ay, tan lindo! El 2022, según Celis. Así es. Y la posibilidad de que formara parte del Banco de México, Banjico, señala que aunque el 31 de diciembre se termina el periodo de subgobernador, Javier Guzmán Calafel Herrera no fue contemplado para ocupar ese cargo. O sea, ¿cómo crees, no? Sin embargo, haber optado por esa ruta implicaba pavimentar el camino para ubicarlo en la gobernatura del Banco Central en el 2023, pues Alejandro Díaz de León se va en los últimos días del 2022. Eso es lo que se asevera. Ahora, la cuestión es quién se queda, ¿no? Bueno, Porque si es que esto se llega llega a a suscitar, suceder, ¿no? ¿no? A ¿Y ver, ¿quién quién sería el nuevo sería? secretario de Hacienda? Exactamente. Y según menciona Celis, el que iría por esta posición sería Rogelio Ramírez de la O. La semana pasada, el jueves, para ser exactos, volvió a convocar en Palacio Nacional. Volvió a convocarlo, claro que sí. Así es. Y bueno,
Ay, ¿tú crees? No, ¿Que pues se es que sí vaya o creo. no se va? Mira, en realidad, ahorita es tendencia, vamos ahorita a ponerles lo que es el Twitter, porque pues se volcaron las redes, obviamente, con esta noticia. Por aquí la tenemos, miren. Eh, ahora sí, la tercera es la buena. Y si no, la cuarta. ¿Y No se si no crean. la Oigan, sexta? pues miren, aquí justamente en tendencias tenemos a Arturo Herrera, ¿verdad? En el cuarto lugar. Sí. Y pues ya sabes que los bots y toda la gente, eh, pues que la hacen ver como muchas, lo que mal empieza, dice mal acaba Arturo Herrera, quien por cierto tiene estudios en el extranjero, por más preparado que esté, no podrá competir con el ego de un tirano, demagogo, esquizofrénico, según Panchito, apartidista, mira nada más. Oye, qué bueno que es apartidista, ¿verdad? Como que no se le nota mucho. Vean nada más los tweets, dice, hasta luego Arturo Herrera, se los adelanté hace algunas semanas y pues aquí ponen la nota, ¿no? Del secretario, pues ya tiene ruta de salida de la Sí. 4T, Adiós, Arturo al final Herrera. escucharon mis súplicas, bla, 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 bla. Bueno, pues nosotros aquí en el Despertar del Tigre, la verdad es que no nos quedamos con la primera impresión, siempre tenemos el compromiso pues de ir a buscar más la nota y todo A eso, investigar, tenemos investigar que. de otras fuentes, de todo, pues no hay mucho movimiento, más bien no hay nada. Nos metimos a la página oficial pues, de Arturo Herrera, aquí lo tenemos en pantalla, y bueno, pues él tuiteó hace 4 horas dos tweets, el anterior a ese fue hace 2 días, y Ujú. bueno, pues ante una noticia tan importante lo estamos refrescando para ver si hay noticias recientes. Sí, claro. Sin embargo, ve, no hay nada. No tenemos Estos nada dos nuevo. tweets de Arturo Herrera, pues hablan de que esta es una buena noticia, que aunada a la esperada aprobación del presupuesto del 2021 esta semana, nos permite irnos preparando de cara al próximo año fiscal. Porque, bueno, salud. Ustedes disculpen. Ay, es que las noticias están tan impresionantes. No, esto a Lo, mí me lo que impacta. más me impresionó es cómo se enojan a los que les bajan el presupuesto, ¿no? Como a Pues es los que, del bueno, INE. hablando de las buenas noticias que se están dando con todo lo que son las finanzas, Claro. y pues aquí lo menciona el día de hoy también, que Fitch, el rating, esta empresa que se dedica pues a medir qué tan bien están los países financieramente hablando, Ajá. aquí mandó esta carta donde dice, Fitch ratifica calificación crediticia de México y la mantiene con perspectiva estable. Wow. Pésele a quien le pese. Ahorita se han de andar revolcando porque lo que quieren ellos es desestabilizar, decir que bueno, ya sale un machuchón de la 4T, que porque bueno, pues no se pudo llevar casi con López Obrador y andan mal y mejor se va. Y no Pero, hay nada. pero ojo, la calificación crediticia de México se mantiene estable en la categoría del grado de inversión. O sea, que los que tienen harta lana, de una vez prepárenla porque México, Están llegando muchas empresas, hay más de claro, 50 capitales externos. México va a ser el paraíso de las inversiones. Por supuesto Y, que sí. y eso va a traer mucha gratificación a todos. Sector público y privado de México continúan teniendo acceso a condiciones favorables en los mercados internacionales, especialmente en la coyuntura económica actual. Así es. Y bueno, lo que él ponía en su tweet, ahí lo tenemos del lado derecho, bueno, pues que Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de México con una perspectiva estable en un contexto de ajustes a nivel mundial. O sea que, en pocas palabras, va caminando la economía de México. Hay certeza, señores, pésele a quien le pese. Ustedes ya le pueden decir, si es que les preguntan o ya ves que, bueno, de repente la gente desinformada te llega hasta a querer convencer de que estamos mal, pues ya tiene ahí armas que contarles. Les puede decir, mira, una calificadora, pues de las más importantes, que es Fitch Rating, pues nos está calificando muy bien. Los expertos no se pueden equivocar, ¿no? O sea, Ah, los chayoteros y los de la derecha, pues ya sabemos cómo se las gastan. Pero bueno, destacan nuestro marco de política macroeconómica consistente, finanzas externas sólidas y un nivel de deuda estable. Aquí el
comunicado que se los tenemos en pantalla y pues en grande para que ustedes lo puedan ahí. Si quieren hacer una foto, un screenshot, lo que ustedes quieran. Hágase una foto con el comunicado, como ustedes quieran, ¿no? Oye, Una pues son selfie. buenas noticias. Pues no estamos muy acostumbrados a tantas buenas noticias en el pasado y pues ahorita todo lo que es Claro. este tipo de notas buenas pues para el país, creo que hay que decirlas, ¿no? Entonces, para resumir, no hay movimiento ahorita, vamos a esperar mañana a ver si en la mañanera le llegan a preguntar de este movimiento, qué es lo que dicen y todo, pero yo en lo particular, pues he visto que hacen muy buena mancuerna, incluso, bueno, por ahí hay un video de Arturo Herrera, pues mencionando lo del fideicomiso que tanto en las redes sociales ha estado dando vuelta, que es lo del eh, ¿cómo se llama? Bueno, el chiste es para los desastres y bueno, él aclara que lejos de tener dinero, se tenían deudas. O sea, imagínate, se acabaron el Fondem, el Ay, sí. Fonden mentado, se lo acabaron, señores. Sí había, pero deudas. Que entonces, ¿qué onda? A ver, Oye, ¿quién va a pagar? ¿La derecha? Pues no, ¿verdad? y yo hice una entrevista a una señora muy preocupada. Le preguntaba, señora, ¿por qué está tan preocupada? No, porque los fideicomisos. ¿Y usted cuánto recibía de los fideicomisos? Bueno, Nada. hay gente que me ha tocado y no, sí, yo sí recibía. ¿Cuánto? No, no, yo sí. O sea, hasta se ponen a defender algo que realmente no defendían. Pues no, No recibían, perdón. unos cuantos nada más. Pero bueno, pues ahí está la nota. Les queríamos hablar de este tema tan importante porque, bueno, pues ahora sí que corrió la voz como pólvora y pues muchos también en las redes sociales, sobre todo en Twitter, pues también manejaban que quién era este señor, que por qué le hacían caso todo mundo, porque sí, ¿eh? O sea, se corrió como pólvora. O sea, vean Claro. ahí más de 3.821 tweets Wow. pues de este movimiento que hasta ahorita pues no hay pronunciación ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Bueno, tampoco, ni de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su página oficial, pues Claro. tampoco hay nada. Pero bueno, si queda en firme este cambio, lo vamos a saber por boca del presidente Obrador. Sí, pues ya ves lo que dijiste ahorita, ¿no? Que incluso ya hasta ya tienen, según las malas lenguas, pues ya hay hasta quién lo va a suplir, Fíjate. ¿no? El que termina en la O. Pero bueno, lo más importante es lo que tú piensas. Haznos aquí los comentarios, déjanos tu apreciación, qué opinas de este posible movimiento, si lo ves bueno, si lo ves malo, si les creemos o ya no les creemos. No, pero la verdad es que si participan, a nosotros nos va a dar mucho gusto, porque entre más opiniones tengamos, mejor. Y ahí hacemos un conteo de opiniones y podemos tener una visión más clara de lo que mis tigresas y mis tigres están pensando o están aceptando, ¿no? De hecho, así es la democracia. No todos debemos de pensar lo mismo, pero sí con diálogo cordial, no como los, no sé, apasionados, pero mal plan de los que defienden a la derecha, que pues no hay nada que defender. Sí, no, y denos chance de ser su voz, ¿no? Pero De alguna manera somos voz del pueblo. pues con eso llegamos al final del video. Vamos a tener en un ratitito más para que ustedes estén al pendiente más noticias, todo lo que se dijo en la mañanera. Hay muchas notas buenas, de las cuales pues ahora sí que darle Comentaremos salida. para ustedes, ¿no? Así es, pues yo soy Edgar Ramos Soy Ana García de y León. nos vemos más al ratito. Besitos.